Bueno, lo primero que tengo que decir es que aquí debería haber alguien más, pero como estamos en pandemia, pues ha caído mi gran amigo Agustín Rivera. Yo caí en diciembre, pasé la Nochebuena confinado. Y bueno, Agustín ha presentado, yo creo que todos mis libros, los 5, yo creo que he presentado en Málaga. Y bueno, desde aquí le mandamos un recuerdo, están sus padres en representación. Así que tendré que hacerlo solo y aburriros solo. Bueno, yo quería hablaros un poquito del Corresponsal, mi nuevo libro, una novela, y empezar a contaros por qué el lugar donde empieza todo en la novela, ¿no? Que es Birmania, que es un país que a mí me marcó especialmente porque fui como un joven corresponsal en el año 2007 a cubrir la revuelta azafrán. Aquella revuelta la lideraron unos monjes y poco a poco se fue expandiendo por todas las calles. Cuando yo llegué a Birmania, me contagié enseguida del espíritu de libertad y de ganas de democracia de un país que llevaba décadas sometido a una dictadura terrible, ¿no? Hay uno de los personajes, ¿no?, que describe Birmania como el país más bello y triste jamás inventado, y esa es un poco la sensación que me dio a mí cuando lo conocí. Tenía esa mezcla de un lugar donde parecía que el tiempo se había detenido, porque cuando empezabas a caminar por las calles de Rangún, de la capital, la verdad es que te sorprendía cómo era todo, ¿no? La gente vestía con sarongs, tenías estos barrios donde cada vez que caminabas, según describo en el libro, era como irte una década atrás en el tiempo, ¿no? Una de las cosas que más recuerdo, y que de hecho hice un reportaje para El Mundo, fueron esos tipos que tenían máquinas de escribir antiguas y la gente iba y cuando querían enviar una carta de amor o de defunción o anunciar cualquier cosa, iban allí y se ponían a dictar a la gente. Bueno, me enamoré del país como se enamora uno casi de una persona, ¿no? Yo creo que eso es posible, ¿no? Enamorarte de un lugar como de una persona. Es algo a lo que quieres volver constantemente, alguien o algo que echas de menos cuando no estás allí. Y lo triste fue que dentro de esa belleza absoluta, como os decía, el país estaba sometido a un sistema totalitario que, cuando estaba en una de esas manifestaciones, provocó una gran masacre de inocentes, ¿no? Entre las cosas de las que fui testigo fue el asesinato de un compañero, Kenji Nagae, que hoy es un protagonista de El Corresponsal, porque los que lo compréis y lo leáis veréis que la primera página del libro está dedicada a reportero de guerra y corresponsal. Entonces, como bien dice también en la novela el narrador en este caso, los reporteros siempre tenemos lugares de los que no hemos regresado del todo. ¿Esto qué quiere decir? Que viviste algo con tanta intensidad, normalmente algo desgraciado, que una parte de ti se queda en el lugar. Y aunque tú te vayas, siempre te lo llevas contigo también, ¿no? Birmania es un poco ese lugar para mí. Por eso, a la hora de escoger un escenario, pues cuando decidí que quería escribir un libro contando cómo es la vida íntima de los reporteros, cómo vivimos en esos lugares, qué aventuras nos pasan, cómo nos enamoramos, cómo nos peleamos, cómo también nos traicionamos, que a veces también ocurre, ¿no?, por la competencia tan feroz que hay por las exclusivas. Bueno, al final escogí ese lugar maravilloso y curiosamente el pasado año, en febrero, estaba en Málaga escribiendo este libro
porque por alguna razón Málaga se ha convertido en mi escapada, una de mis escapadas favoritas, ¿no? Un lugar donde coger un ave y de repente abandonar ese Madrid cada vez más agresivo, ¿no? Fijar cómo se están peleando estos días, ¿no? Joder, qué tío, ¿no? Van a degüello. Y escapar y tener un lugar donde estar cerca del mar, donde poder caminar, donde poder hacer muchas cosas, ¿no? Y en ese momento saltó la noticia de que había habido un golpe de Estado en Birmania, y de repente encendí el televisor y vi otra vez las imágenes de los soldados disparando a la gente. Y eso me recordó y me metió todavía más en la historia, ¿no? Para mí fue como revivir otra vez todo lo que yo había vivido. El corresponsal está narrado por Miguel Bravo, que es un joven reportero, idealista, que llega para su primera gran cobertura y que está cargado de, bueno, creo que digo en algún momento, ¿no? Todas las ambiciones del reportero, ¿no? Que en esa edad se revisten de las mejores intenciones. Ahí se encuentra con ese personaje, ¿no? Daniel Vinton, que es todo lo contrario, ¿no? Un periodista ya veterano, ya desencantado con la profesión, que ha recorrido el mundo jugándose la vida y se pregunta si ha servido para algo, y que además ha destrozado su vida personal en el camino, ¿no? Porque esto es algo que ocurre, ¿no? Con los reporteros, que, como os podéis imaginar, es una profesión muy difícil de compaginar con una vida normal, ¿no? Alguien que está todos los días viendo esa parte más fea de la condición humana, alguien que llega a casa con las botas llenas de barro y a lo mejor lo que ha visto es el horror, ¿no? Yo quería, en cierto modo, que los lectores, al leer el libro, os pusierais en esas botas manchadas de barro, sintierais lo que siente un corresponsal cuando vuelve a casa después de una cobertura, que vivierais dentro de lo posible cómo es la aventura de ir a estos lugares. En cierto modo, casi he intentado que el lector venga conmigo y sea Kenji Nagai o uno de los compañeros reporteros, ¿no? Para llevármelos en ese viaje y en esa aventura, y que se lo pasen también bien, pero sobre todo que cuando yo me emocioné, ellos se emocionen, que cuando yo sufrí, ellos sufran, que cuando hubo compañerismo, ellos sientan ese compañerismo tan especial en lugares de riesgo. Es decir, que fuerais como lectores uno más en esa aventura, incluso en ese bar que describo en el libro, el Bambú, donde al final del día se van a tomar unas copas, cuentan sus batallas y también tienen sus diferentes líos, ¿no? Al final, tengo la impresión de que los periodistas que van a estos lugares están más cerca de la verdad de los hombres y de lo que somos que la mayoría de las personas. Y eso, que hay gente que lo ve como un privilegio, no siempre lo es, ¿no? En mi caso particular, yo a menudo he pensado que me habría encantado no ver algunas de las cosas que vi. Me gustaría no haber visto a niños decapitados en Borneo, y lo vi. Me gustaría no haber visto en Birmania como gente que no tiraba ni siquiera una piedra a los soldados, ¿no? Que lo único que hacían era pedir libertad. Pues no haber visto cómo la gente caía, ¿no?, desangrada en las calles de Rangún. Me habría encantado no haber visto en Camboya, pues, a menores ofrecidas a turistas sexuales. Todo eso que uno ve en sus viajes, en sus coberturas, tiene el riesgo de cambiar tu perspectiva de la condición humana, de hacerte una persona más pesimista, más oscura.
Hay un momento en el libro, de hecho, que se dice, ¿no? Daniel Vinton, una de las cosas que no le perdona al periodismo es haberle robado esa confianza en el ser humano. Y yo alguna vez también se lo he achacado, ¿no? Es curioso que a mí el periodismo me ha dado todo, me ha ido muy bien, me considero un privilegiado, he sido reportero, no he sufrido la precariedad que sufren ahora los compañeros, he sido director de periódico, corresponsal, y aún así, si tuviera que decir qué te ha robado a cambio de todo eso el periodismo, diría que probablemente ha sido eso, ¿no? El descubrir cosas de lo que somos todos capaces de hacer en según qué circunstancias que preferiría no haber conocido, ¿no? Pero bueno, una vez las conoces, es cierto que también conoces el otro lado, que en esos lugares como Birmania, de la misma manera que conoces el peor lado de la condición humana, puede ser esos soldados que disparan a gente inocente, he encontrado un coraje inimaginable, ¿no? Periodistas que se han enfrentado al régimen, mujeres increíbles, ¿no? Algunas las entrevisté para un reportaje en El Mundo. He conocido a gente que, a pesar de saber que iban a ser torturados, se negaban a denunciar o a dar el nombre de ninguno de sus compañeros. De la misma manera, en la guerra, a la vez que veía en Afganistán cómo se mataban desde hacía décadas, ¿no?, los afganos, luego te encontrabas con gente que intentaba crear un espacio, aunque fuera pequeñito, de luz en medio de la oscuridad, de intentar que su barrio, que su familia, que su entorno mantuviera la humanidad, ¿no? Que no se la despojaran del todo a pesar de lo que estaban viviendo, y eso es muy difícil en esos lugares. Cuando he ido al desastre natural, por ejemplo Fukushima, ¿no?, donde viví el terremoto, el tsunami y luego una crisis nuclear, es verdad que ves una destrucción inmensa, pero después me ocurría que volvía al año y me admiraba la reconstrucción de la que eran capaces los japoneses, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que Natori, por ejemplo, que era una ciudad japonesa en la que no quedaba una casa en pie, de repente un año y medio después volvieras y estuviera emergiendo de la vida? Y al final es un poco eso, ¿no? La luz y la oscuridad. En mi libro El lugar más feliz del mundo hablo de ello, ¿no? Y cuento muchas veces que no somos todo claridad ni todo oscuridad, sino bruma. Y al final yo creo que es un poco lo que he aprendido en todos estos viajes, ¿no? Que al final no tienes, nada es blanco y negro, ¿no? Es una división que con el tiempo se me ha hecho muy infantil, ¿no? A decir, unos malos, otros buenos. Y que sin embargo, hoy incluso en nuestro país vemos que cada vez es lo que se impone, ¿no? El dividirnos entre buenos y malos, enemigos y amigos de las causas. Bueno, al final, Miguel Bravo, el narrador de este libro, anhela esa vida de aventuras y se encuentra con que se va a poner a prueba todo lo que piensa sobre el periodismo y sobre la vida. Va con la intención de cambiar el mundo con sus crónicas, o mejorarlo un poquito al menos, y descubrirá que muchas veces es el mundo el que te cambia a ti. Yo, de las cosas que debo agradecer, a pesar de esos 20 años de ver algunas cosas que no hubiera querido ver, es que se puede luchar contra los demonios del cinismo y ganar. Cuando yo había cubierto 5 terremotos y 2 tsunamis, recuerdo que le dije al periódico que no quería ir más, ¿no? Y las razones que yo le daba para no querer ir más era, por supuesto, no seguir viendo ese tipo de situaciones, pero también dentro de mí
había una sensación y un miedo, y es que si iba, después de haber ido ya a otras anteriormente, si volvía a ver ese sufrimiento, ¿seguiría sintiendo lo mismo? ¿O me habría endurecido como el cirujano que ha abierto 1000 cuerpos, ¿no? O a lo mejor el abogado que ha visto ya cómo se condenaba injustamente a mucha gente y ya llega un momento que a lo mejor decide levantar un muro de protección, ¿no? Para que no le importe tanto. Hemingway decía que este es el mejor oficio del mundo siempre que lo sepas dejar a tiempo. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? Curiosamente, a pesar de las veces que fui a las guerras, a los desastres naturales, a revoluciones fallidas, muchas veces salí con tristeza en los lugares en los que las cosas no salían bien. En otras salieron bien y en todas salí con un alivio personal, y el alivio personal era ver que me seguía importando la gente de la que estaba escribiendo, que no había perdido, a pesar de haber sido testigo de todo eso, la humanidad. Y creo que por eso también llegó un momento que quise dejarlo, y por eso quizá también ahora me dedico a contar esas historias en el libro, porque los libros para mí en parte son terapia, ¿no? Hay gente que lidia con sus demonios de diferentes maneras, y yo he encontrado en los libros la manera de sacar muchas de las cosas que llevo dentro, ¿no? Creo que para mí, si no contara esas historias, como por ejemplo la que cuento en este libro, sería mucho más difícil. Ya no estaría hablando solo de que una parte de mí se quedó en Birmania, o de que una parte de Birmania se fue conmigo, sino que dentro de mí esa historia estaría carcomiéndome, ¿no? Y una manera de que no sea así es contarla. Y una manera todavía mejor de que eso sea así es cuando recibo los mensajes de lectores que, como os decía antes, se han metido en la historia, han hecho el viaje conmigo y han sentido lo que yo sentí cuando estaba allí, ¿no? Si además de eso el libro consigue una reflexión sobre lo que somos, sobre esos lugares lejanos que muchas veces no están en el radar y de los que nos olvidamos, y yo entiendo que nos olvidemos porque al final tenemos nuestros problemas más cerca y no es fácil acordarnos de lo que pasa en lugares olvidados como Birmania, pero si al final el corresponsal también ayuda a reflexionar sobre la necesidad de seguir yendo a esos lugares y contando la historia de esa gente, habrá merecido la pena escribirlo. Yo creo que vivimos en un momento en el mundo complicado, donde los autoritarismos están creciendo, donde cada vez hay más temor a los otros, donde los países, los continentes no hacen más que levantar muros frente a otros, y me da la impresión de que si perdemos a esos corresponsales que nos cuentan ese mundo, que nos acercan y nos explican que al final no somos tan diferentes a la gente de esos lugares como creemos, yo creo que eso nos ayudará a ser también más tolerantes, ¿no? Y una parte del deber de los periodistas creo que es precisamente esa, ¿no? Especialmente los que van a esos lugares, es acercarnos sus problemas para que nosotros también los podamos sentir como nuestros, al menos ligeramente. Así que, bueno, aquellos que consigáis el libro y lo leáis, lo que más me gustaría es que lo leyerais como ese viaje que hacéis conmigo. Nos vamos juntos a Birmania, el lugar más feliz y triste del mundo. Peleamos con los birmanos por lograr esa libertad que tanto merecen. Y en medio de la aventura, pues también amamos, nos traicionamos, creamos amistades que se forjan en el límite. Y al final, yo creo que nos desnudamos un poco todos como personas, ¿no? Porque no hay ningún sitio donde uno se desnude más que allí donde tiene miedo. Para mí el miedo
que por supuesto lo he sentido, y yo creo que todos los que van a estos lugares lo sienten, es quizá la manera que de manera más brusca de desvelar lo mejor y lo peor que llevamos dentro. Cuando tenemos miedo es cuando sale todo lo que llevamos dentro. El que es generoso es más generoso, el que es valiente tiene que demostrar su valentía todavía más. El que es egoísta va a sucumbir al miedo. Y en todas las facetas de la vida, para mí, es una de las grandes obsesiones, explicar cómo el miedo al final no solo nos hace humanos, sino que nos pone a todos frente al espejo. Y creo que eso también le pasa a los personajes del corresponsal. Al final van a vivir una situación difícil y dramática, y cada uno de esos diferentes periodistas, que son variopintos como los que me he encontrado en mis viajes, porque no os podéis imaginar lo raros que podemos ser los periodistas, y cada uno se va a enfrentar a ese desafío, a esa prueba de fuego, no solo periodística, sino también humana, de cómo responder en una situación extrema y de miedo. Los que tengáis la oportunidad de leerlo, espero que os guste y que recordéis en lo posible esa primera página en la que se hace homenaje a los compañeros que han caído, y que después de haber leído el libro no los olvidemos, porque creo que desgraciadamente en España muchas veces esos reporteros que se van a jugar la vida a esos lugares no tienen el reconocimiento que deberían. Y a mí no me gustaría enrollarme mucho más, porque creo que lo interesante sería que vosotros me hicierais preguntas sobre ese mundo de los corresponsales y que yo intente responderlas sin hacer ningún spoiler sobre la novela. Y me encantará que debatamos sobre esa vida, a veces apasionante y a veces oscura, de los que nos hemos ido a lugares como Birmania a contaros el mundo. Muchas gracias. A ver, un voluntario que ahora debate. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Yo no sé los libros que tiene, yo leí El director, me gustó muchísimo. Sí. Me pareció una apuesta muy valiente por contar la realidad. Y tengo una pregunta. Dentro de la crueldad que imagino que contará en El corresponsal y lo que cuentas en el otro libro, ¿qué es peor para ti? O sea, que haya gente que teniéndolo todo, digamos, en una ciudad como Madrid, en un país como España, ¿ocurren las cosas que tú describías en El director? ¿O realmente la crueldad de lo que tú puedes contar en ese libro que no he leído pero que voy a leer? Yo creo que me he sentido más decepcionado en cuanto al comportamiento humano en el despacho del director que en muchos de esos lugares que fui a cubrir, porque pongamos por ejemplo los periodistas, ¿no? Yo he visto a compañeros jugarse la vida e incluso pasar años en la cárcel en sitios como Birmania, China, Vietnam. En México cada poco tiempo vemos noticias de periodistas muertos. Y luego he visto a compañeros en España venderse por no perder su lugar en una tertulia. Y para mí era inconcebible. Hay gente que me dice, qué valiente haber escrito El director, sabiendo que me iba a causar muchísimos problemas. Pero yo no creo que eso sea valiente. O sea, yo creo que lo que es cobarde no contar las cosas que ves, cuando el único riesgo para mí era que me despidieran. Claro, eso comparado con lo que yo estaba viviendo y viví en los 20 años, cuando yo había visto a Kenji Nagai, nuestro protagonista en El corresponsal, y lo dispararon a escasos metros de donde yo estaba. Yo siempre he pensado, porque ese asesinato se produce cuando nosotros estábamos en la manifestación juntos, empezó a llover, y al llover buscamos
cada uno nuestro árbol para refugiarnos. Y él se fue hacia un lado y yo hacia el otro. Cuando los camiones militares atravesaron el frente, él se quedó a un lado, yo me quedé al otro y él corrió por ese lado. Pero perfectamente podría haber sido al revés y haber sido yo el que recibiera los disparos. Y él el que hubiera estado hoy aquí, no aquí, pero en Japón, escribiendo una novela y contando cómo fue lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, cuando tú has vivido eso, sientes una incomprensión absoluta frente a la cobardía de quienes son capaces de venderse profesionalmente por tan poco, ¿no? Y yo sé que esto que digo es duro y a los compañeros les molesta mucho, pero yo creo que hay que contarlo, ¿no? El periodismo es la profesión menos valorada por los españoles. Algo habremos hecho mal para que eso sea así. Entonces, claro, la gente cuando me pregunta, bueno, el despacho del director o una trinchera en Afganistán, y yo digo, no, la trinchera en Afganistán prefiero. La gente creo que lo digo en broma, pero lo digo muy en serio. Lo digo en serio en el sentido de que yo en Afganistán he encontrado gente admirable, o sea, que eran capaces de jugarse la vida por defenderte, que te acogían en sus casas. Tienen la desgracia de que el fundamentalismo, el radicalismo ha tomado su país. Y la desgracia de que los países occidentales se han aprovechado de eso y han ido a la guerra y han dado patadas en el culo de los afganos para beneficio propio. Entonces, ellos tienen razones para comportarse mucho peor de lo que hacemos nosotros, y sin embargo no es así. Y aquí a veces por miserias renunciamos a nuestros principios. Entonces yo por eso siempre he defendido que el director no es un libro valiente, porque los riesgos que yo corría escribiendo ese libro son mínimos, cuando hay gente jugándose la vida por contar el narcotráfico en Tijuana, o por criticar a un régimen como el birmano en Rangún. Es que si los periodistas renunciamos a eso, entonces ¿qué hacemos, no? Es decir, es lo mínimo que podemos ofrecer, ¿no? El tener el coraje de decir que no al poderoso. Y es verdad que es un trabajo injusto, es muy injusto porque lo decía el otro día en la presentación, ¿no? Que en casi todas las profesiones, cuando lo haces bien, te promueven y vas mejor, y en la nuestra, cuanto más independiente seas, cuanto más valor tengas en contar la verdad, más posibilidades hay de que te degraden, de que pierdas tu trabajo, ¿no? Es una cosa absurda, pero ocurre. Y deberíamos recuperar el respeto que se nos ha perdido, demostrando que estamos del lado de la gente. Y yo creo que eso es una asignatura pendiente, ¿no? Entonces, al final la condición humana yo creo que es muy parecida en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que en Occidente, y en países como el nuestro, nos hemos acomodado, y el valor de los principios es mucho menor que en otros lugares. Y en Afganistán, por ejemplo, es rarísimo que la gente firme acuerdos. No hace falta. Ahí todavía se dan la mano. Y te aseguro que si tú vendes una casa en Afganistán y le das la mano al comprador, no hay ninguna posibilidad de que eso se rompa. No, pasó en España hace 60 años. Pues No tiene situación de algo, pero vamos. En España hace 60 años, en las zonas rurales era así. Tiene mérito, claro, tiene mérito que sufriendo lo que sufran no hayan renunciado a sus principios muchas veces, ¿no? Luego es verdad que hay una parte, sí, de desalmados, de aprovechados, de violencia, pero la población civil, los que están ahí en medio, es admirable cómo se comportan. Por eso cuando yo volví de mis años de corresponsal, creo que lo hice con un idealismo que mucha gente no entendió, pero que chocó de frente con el cinismo del poder. Y yo recuerdo siempre mis primeras reuniones con los políticos, ¿no? Que decían, todo el mundo quería saber quién es este reportero que han hecho director, ¿no? Y yo iba a una comida con gente del IBEX y con políticos y tal, y
y les soltaba un discurso parecido a este, y me miraban así como diciendo, menudo gilipollas, ¿no? O sea, no va a durar y evidentemente duré poco, pero yo estoy muy orgulloso siempre digo, ¿no?, de haber durado tan poco al frente del periódico, porque para haber durado tendría que haber sacrificado principios que no estaba dispuesto a sacrificar. ¿Alguien más por ahí que quiera? ¿Sí? Yo quería preguntar completamente por Birmania, ¿no?, por Myanmar, que has comentado antes que era el lugar más feliz del mundo y el más triste a la vez, ¿no? Y no sé un poco, bueno, si el impulso de situar el libro allí tiene que ver también con los hechos más recientes, entre comillas, ¿no?, ya un año desde el contexto de allí, y un poco cómo cómo has mantenido tú como persona involucrada en aquello, como corresponsal, la relación en unas situaciones tan complejas. Sí, bueno, os contaba antes, ¿no?, cómo mientras estaba escribiendo el libro llegaron noticias otra vez del golpe de Estado, de masacres y demás, ¿no? Yo lo que sí recuerdo cuando estaba en Birmania cubriendo aquella revuelta, en esta avenida Sule, donde decenas de miles de personas recorrían, ¿no?, las calles ilusionados, estaban convencidos de que esta vez sí iban a lograr la libertad, ¿no? ¿Cómo no la iban a lograr? Y en el año 88, unos años antes, habían también sido masacrados y aquí había sido un desastre, ¿no? Pero esta vez sí, ¿no? Esta vez estaban convencidos y te contagias, ¿no? Y de repente tú te ves prácticamente gritando las mismas cosas que ellos, ¿no? Y tienes que recordarte a ti mismo que no, que tú eres un periodista, que no estás ahí para sumarte a esa revuelta. Y yo recuerdo, entre las escenas de la represión, me acuerdo mucho de un monje. Luego hago un poco de spoiler porque luego alguna cosa de esta la vais a ver en el libro, pero yo me acuerdo mucho de un monje que estaba tumbado y sangraba, ¿no? Y estaba buscando las gafas y en ese momento se agarró y me dijo, no vais a venir a ayudarnos, nadie va a venir a ayudarnos, sabe el mundo lo que nos está pasando, ¿no? Y era triste porque la realidad era que en una semana nadie se iba a acordar de lo que estaba pasando y de que no iba ningún país occidental a ayudar a los birmanos porque ahí no había ni petróleo, ni intereses, y porque les daba lo mismo, ¿no? Y era un poco triste verlo, ¿no? Aún así, es tal el coraje de los birmanos que yo estoy convencido todavía hoy de que en cualquier momento van a lograr, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, no sé en qué ocasión, van a lograr su libertad. Yo creo que es un instinto primitivo del hombre, ¿no? El buscar la libertad es el estado natural de las personas. Y es increíble que en los tiempos que están corriendo ahora mismo estemos en esta regresión donde cada vez hay más dictaduras y peor aún, donde incluso democracias tradicionales se están deteriorando cada vez más hasta el punto de que algunas, como la estadounidense por ejemplo, ha estado a punto de dejar de serlo. Y aún así creo que todo esto es solo un paso atrás antes de que volvamos a recuperar la senda de la libertad, que ya te digo, estoy convencido de que es el estado natural de las personas. Y cuando tú lo frenas, tarde o temprano, eso es una olla a presión que va a estallar y la gente va a salir a la calle a pedir esa libertad. El problema está en el miedo, ¿no? Y cuando a ti te han disparado y te han matado de la manera en la que le ha pasado a muchos birmanos, pues cuesta mucho, ¿no? Hay que tener muchísimo valor para hacer lo que ellos hacen. Por eso, luego nosotros, que somos unos absolutos privilegiados, tenemos que hacer más por proteger nuestra democracia, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer para proteger la democracia es tener precisamente una prensa que haga de guardián del sistema y se atreva siempre a denunciar al poder cuando comete abusos o cuando se corrompe.
Y eso es lo que me temo que está empezando a fallar de manera grave en lugares como España. Y si no tienes testigos dispuestos a contar lo que está pasando, entonces la impunidad se impone y cada vez el deterioro es mayor, ¿no? Por eso tenemos que hacer todo lo posible por apoyar al buen periodismo, por denunciar a los malos periodistas que en realidad están haciendo propaganda, relaciones públicas u otras cosas. Y yo creo que estar siempre del lado de la gente, ¿no? Este es un oficio, antes decía injusto, pero también tiene cosas muy buenas, ¿no? Y una de ellas es esa sensación que tienes, aunque sea ilusa y sea algo que solo nos decimos nosotros, pero de estar ayudando, ¿no? A mí eso es lo que me ha hecho seguir, ¿no? En esto, y enfrentarme muchas veces a dificultades con gente que quería poner obstáculos en la búsqueda de la verdad. A mí me animaba mucho el pensar que detrás había gente que iba a apreciar lo que hacía y que iba a encontrar utilidad en que la información que le llegara fuera rigurosa. Y bueno, si no crees en eso, pues es que yo creo que te tienes que dedicar a otra cosa, porque este es un oficio para los que creen en la verdad. Y luego te puedes equivocar, y yo me he equivocado muchas veces, como corresponsal y como director, pero siempre con la absoluta honestidad de buscar la verdad, ¿no? Y ahí, oye, nadie es perfecto, y algún día tendré que escribir un libro también sobre mis pifias, aunque en el director ya cuento alguna, y hay algo de autocrítica, ¿no? Sí. Dime. Yo quería preguntar, después de tantos años escribiendo reportaje y después de escribir muchos libros de no ficción, ¿cómo ha sido el salto a la ficción, a la novela? Porque después de escucharte, la sensación es que, o sea, si la pregunta normal es cuánto de real hay en la novela, la pregunta sería más, ¿cuánto de novela hay en la realidad? Toda la historia del amor es novela, y todo lo demás verdad. A mí me gusta mucho este juego. No sé si a mi mujer también, de adivina qué es verdad y qué no es verdad, ¿sabes? A mí me da la impresión que las novelas, si son buenas, y vosotros tendréis que juzgar si esta lo es o no, sirven para contar la verdad de la misma manera que la no ficción, ¿no? El director era un libro con mucha carga de denuncia que necesitaba ser contado desde primera persona porque todo lo había vivido de esa manera, ¿no? Era tan importante además que todo fuera verdad porque si no me iban a matar a demandas. De hecho, la primera editorial a la que le ofrecí el libro me dijo, mira, vamos a ver, las matemáticas son estas, 200 demandas, cada demanda cuesta 8.000 euros defenderla. Dice, si yo te publico este libro me arruino, o sea, vale, pues nada, no lo publiques, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que han pasado casi 3 años y no tengo ni una sola demanda sobre el director. Pero eso es una de las cosas que dijiste en la presentación. Sí, claro. Vamos a ver en la próxima presentación cuántas demandas tengo. Claro, y a mí me habría gustado que me hubieran demandado porque habría vendido más libros, pero es muy difícil demandar la verdad. Pero yo me cuidé mucho de que todo lo que decía no solo fuera verdad, sino que yo lo pudiera demostrar. Entonces, al final, cuando quise contar la vida de los reporteros y demás, dije, me voy a ajustar también a la verdad, voy a escoger un país de verdad, una revuelta de verdad, pero quiero llevar al lector en un viaje en el que las emociones, el relato, la trama, los riesgos, todo eso pueda jugar un poco con la imaginación para que sea todavía más entretenido y un viaje. Bueno, los lectores tienen que decidir, ¿no? Mucha gente me ha dicho, bueno, pero ¿por qué, después del director, por qué no escribes, no sé, sobre el IBEX o sobre... Bueno, no me apetecía, ¿no? Yo voy un poco contracorriente. O sea, incluso comercialmente habría sido más interesante para mí a lo mejor haber escrito un libro denunciando cualquier otra cosa
con el estilo del director. Pero el cuerpo me pedía escribir una novela, llevaros, como decía, en este viaje conmigo a la vida íntima de los reporteros, y me parecía que era la mejor manera de hacerlo con una novela. Y dejar en el misterio y jugar un poquito con eso de, bueno, qué parte realmente está más inventada, ¿no? Realmente el corresponsal se lió con... No le hagas más spoiler. No, si no estoy diciendo que se liara, digo, bueno, la cuestión, que sí, dejar ese misterio, ¿no? Ahí en medio. Y yo creo que al final el lector se olvida un poco. Si la novela es buena, llega un punto en que te olvidas de si es o no novela. Y ese es el truco también del escritor y del narrador. Si consigues meter dentro de tu historia a la gente y que se crea lo que están leyendo, yo creo que es la magia de la literatura. Al final los dos libros, debo decir, son verdad. El director y el corresponsal son libros que cuentan la verdad. Sí. ¿Le veremos en alguna tertulia coincidiendo con alguno de los protagonistas del director? ¿O casualmente cuando lo vemos en la tele, a lo mejor no le tienen mucho cariño? Voy a contar un secreto que no debería contar. Porque hay varios. Estamos en un mundo en el que nada se comparte en las redes y los secretos se quedan donde... ¿no? Lo que pasa en la FNAC se queda en la FNAC. El otro día tenía... Se queda aquí, ¿no? Y además me están grabando, o sea que... El otro día iba a la tele a una tertulia y tuvimos que cambiar el día porque uno de los protagonistas o mejor dicho, de las protagonistas del director, que no me tiene mucho cariño, coincidía conmigo, ¿no? Bueno, yo no tendría absolutamente ningún problema en verme con los protagonistas del director, pero algunos de ellos se han quedado un poco enfadados conmigo. Y una de las cosas que les enfadan es que los motes que les he puesto se los han quedado. Y hay algunos de los protagonistas que ahora cuando van todo el mundo les llama como les llamo yo en el libro. Bueno, yo debo decir que me sorprende mucho la reacción de los periodistas veteranos a ese libro, ¿no? Hay columnistas que salen en el libro no muy bien parados, es verdad, que llevan a lo mejor 20 años insultando a todo el mundo en su columna y de repente le das una caricia en un libro, porque además yo creo que está escrito con suavidad y elegancia, algo de maldad, y se ofenden, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible? No, oiga, no tenemos los periodistas el mismo derecho a hablar de nosotros mismos y a criticar lo nuestro que criticar a los políticos, a los empresarios y a todo el mundo. ¿Por qué no vamos a hablar de nosotros? Que lo más increíble, desde el punto de vista de ese libro, lo más espeluznante, lo que yo más me llamó la atención, el libro es muy bueno, es que nadie haya escrito eso antes, ni Bueno, después, porque... ni después. Bueno, nadie ha escrito ese libro porque tiene consecuencias. Yo cuando escribí el libro tuve también mis consecuencias. Ya digo que son tan pequeñas comparadas con las que pasan tantos periodistas en esos lugares como México, Birmania y demás, que uno las asume, pero es verdad que todavía hoy sigo pagando parte de esas consecuencias. Es decir, este libro, que es una novela inofensiva, hay lugares donde se niegan a promocionarlo, y medios de comunicación que no lo quieren sacar. Y eso es así porque escribí hace 3 años un libro en el que me atreví a romper la ley del silencio que existe en el periodismo. Y se han guardado el resentimiento desde entonces. Cuando, como digo, no hay ni una sola, ni siquiera los mayores críticos del director, ni siquiera los peores críticos, los que más duro critican al director, dicen, esto es mentira. Lo que te dicen es,
no deberías haberlo escrito, te metes con compañeros, no sé cuál. Pero que me digan, no, y en la página 203 este párrafo es mentira. No hay nadie que haya podido decir eso, ni un solo desmentido. Entonces, si es verdad y somos periodistas, ¿por qué no lo vamos a contar? ¿Por qué tenemos que proteger nuestro gremio de la misma crítica que nosotros hacemos a todos los demás? Es que es incoherente. Pero, insisto, son migajas las consecuencias que se pagan por hacer esto. Yo contaba, ¿no?, la anécdota de un locutor famoso de radio y millonario, por cierto, que me escribió diciéndome: joder, pues llevo 30 años viendo todo lo que cuentas en El Director y la verdad es que, joder, yo, mira, lo he leído con vergüenza porque yo me callaba. Entonces yo le contesté, habló hace 2 años, pues no te preocupes, ahora nunca es tarde. ¿Por qué no empiezas a denunciar? Bueno, han pasado 2 años y no he tenido respuesta, con lo cual entiendo que ha decidido no hacerlo. Bueno, yo creo que limpiaremos nuestro oficio cuando limpiemos nuestra casa primero. Sí, para aviso. Escuchándote ahora hablar del corresponsal, parece que estamos casi hablando del director más que del corresponsal. Sí, pero esto me está pasando en las entrevistas, que yo vengo, que tendría que hacer como umbral. Oye, yo venía a hablar de mi libro, pero no del anterior, de este nuevo. Sí. Pero es verdad que, bueno, lo entiendo porque tuvo un impacto especial. Y no sé si ha sido a final de la semana pasada, al principio de esa, escuché también una entrevista tuya en una cadena de radio, que se hablaba principalmente hablaba del corresponsal y de lo que has comentado. Pero pensando en el libro anterior, es como si fueran 2 mundos diferentes cuando es una parte del periódico. Como, o sea, la sensación que me queda a mí, habiendo leído El Director y escuchándote la entrevista del corresponsal, como si los corresponsales no tuvieran nada que ver con el periódico cuando has escrito antes El Director, que es el que manda a los corresponsales. Mira, la gente se ha olvidado de que yo fui corresponsal, ¿no? Y es muy curioso porque yo fui director de periódico 1 año solo, de una carrera de 25. Y hasta mis amigos, cuando se dirigen a mí ahora, me llaman el director muchas veces. Oye, director. Digo, pero mira que me he quedado yo con el nombre ya para toda la vida. Digo, voy a ver si escribo otro libro para que se acuerde alguien de que también fui reportero. Y de hecho yo me he sentido siempre, incluso cuando estaba en el despacho de director, me he sentido más reportero que director de periódico. Pero es verdad que los corresponsales, y en la novela se ve en la relación que tiene Miguel Bravo con sus jefes, y las peleas y demás, que los reporteros y los corresponsales siempre han sido una tribu un poco especial, distanciada, inadaptada. Cuando yo vuelvo para hacerme cargo de la dirección del periódico, y esto lo cuento en el arranque del director, el guardia de seguridad no me deja entrar. Claro, y yo digo, pero si yo llevo 20 años trabajando para este diario, sí, pero a miles de kilómetros de distancia. Con lo cual eres del periódico, pero no perteneces, digamos, al ecosistema de la redacción. Y eso te hace estar un poco aislado, ¿no? Y vas un poco a tu rollo y es un poco un trabajo de lobo estepario, ¿no? Y por eso algunos de los personajes que hay en el libro, y especialmente Daniel Vinton, viven en este limbo en el cual no pueden regresar a su puesto en la redacción porque no se adaptan, pero tampoco tienen ya esa edad, digamos, de seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Y esto se lee en el arranque del libro, ¿no? Y os leo, ¿no? A los 46, Daniel Vinton entraba en la vejez prematura del corresponsal de guerra. Demasiado mayor para volver de la oficina manchado de barro, demasiado insolente para hacer carrera en los despachos, y demasiado cínico para escribir una novela sobre segundas oportunidades. Salía de su segundo divorcio y lo habían despedido del Times.
ya solo viajaba a países sin invierno, recluyéndose en hoteles donde el servicio de habitaciones reponía su minibar 2 veces al día. Hacía 3 años que no pisaba al frente. Y sin embargo, apoyado en la veranda del Bamboo Bar, con la mirada perdida en el atardecer púrpura de Rangún, seguía transmitiendo la elegante indiferencia de un tipo en la cima. Es decir, ya en el primer párrafo te sitúas con un Daniel Vinton que es un personaje atrapado en ese mundo de los corresponsales, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Ponerse una corbata y ponerse a luchar por una promoción en la redacción? Es imposible, ¿no? Pero también ha llegado a una edad en la que el reportero empieza a ser minusvalorado. Y esto es muy curioso, ¿no? Como cuando llegas a los 45, más o menos, el reportero pierde valor. De repente tiene más valor el joven, que a lo mejor arriesga más, aunque conozca menos la situación. Y el veterano se queda un poco en tierra de nadie. Y es un poco triste, y algunos son esos juguetes rotos que no pueden volver a casa y tampoco quieren seguir haciendo lo que están haciendo. Y ese es Daniel Vinton, al cual, sin hacer spoiler, le viene una oportunidad de volver a importar. Sí. Una tontería. ¿No será que tu experiencia de reportero te ha imposibilitado para ser director? Pues yo creo que tendría que ser al revés. O sea, cuando a mí me hicieron director, después de 20 años de reportero, la gente se llevaba las manos a la cabeza, decía, ¿cómo es posible? ¡Qué locura! Si el puesto de director lo tiene que tener alguien que sea político, prácticamente, ¿no? Pero en la prensa anglosajona, por ejemplo, no es así. ¿No? Esto no es Inglaterra. No, ya lo noté en mi regreso, pero en los grandes periódicos del mundo es muy raro llegar a director sin haber sido corresponsal, rarísimo. Es parte del currículum que un director debería tener. Y aquí el currículum del director normalmente es haber ido a comer con los políticos y con los empresarios. Y entonces dices, a ver, tu agenda de políticos, ¿cómo de larga es? Por eso fue una oportunidad perdida tan increíble, ¿no? Te traes a alguien que no tiene el número de teléfono de un solo político o empresario del país y le dices, vamos a hacer la revolución y vamos a transformar el periódico. Claro, uno llega y se cree esa promesa y empiezas a transformar el periódico. Y de repente te dicen, oye, que no era en serio. Claro, te dicen, si no era en serio, pero ¿cómo se lo has creído? Y hay una conversación que yo tengo con el presidente de mi empresa, muy graciosa, en la que me pregunta, ¿pero tú te crees las cosas que dices? ¿Realmente te lo crees, no? Y entonces le digo, pues claro que me lo creo. ¿Tú te crees que alguien que lleva 20 años yendo a esos sitios hace periodismo sin creérselo? Y entonces es cuando él me dice, pues vamos a ver, es que ahora eres director, no eres periodista. O sea, pretendían que una vez entras en el despacho de director, dejes de ser periodista. Es una cosa alucinante lo de España. Oiga, no, yo soy periodista, sea director, sea reportero, haga radio, haga televisión, haga lo que haga. Pero bueno, no, podemos concluir que no les convencí. O sea, no les hubiera convencido nunca. A mí me da pena porque yo creo que fue una oportunidad. Mira que mi vida ha mejorado desde que salí de la dirección y me ha ido bien y a mí me hicieron un favor. O sea, visto con el tiempo, a mí me hicieron un favor echándome. Pero creo que es una oportunidad y creo que hay que traer gente de fuera, reporteros, gente que viva con pasión este oficio y que no esté en los reservados de los restaurantes de Madrid conspirando. Uno ve las portadas del lío de Ayuso y Casado y a mí me hace gracia, porque como sé cómo funciona por dentro y sé cómo se hacen los periódicos y sé cuánto dinero pagan unos y otros a los periódicos en subvenciones de todo tipo, pues claro, digo, bueno, esto tiene poco remedio, ¿no? Bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? O sea, no sé, sí. Ahí va un poco, hay solución.
Bueno, igual o por dónde podría ir. yo soy un convencido de que hay solución. Soy un convencido incluso de que lugares como Birmania tienen solución y que el periodismo puede servir para muchas cosas, ¿no? Mi optimismo con el periodismo no viene de la fantasía, viene de cosas que yo he vivido. En El lugar más feliz del mundo, otro de mis libros, cuento la historia del pueblo camboyano, que todos conocen allí como 11K, donde cada vivienda de la aldea había sido convertida en un burdel donde se ofrecía a menores de edad a los turistas sexuales. Y yo escribí un reportaje sobre ese lugar, y 15 años después, el lugar quizá más deprimente en el que yo estaba en mi vida. Tenían incluso una habitación que la llamaban la habitación rosa, y era donde pagaban más dinero porque las niñas eran más pequeñas todavía. O sea, es un lugar indescriptible, ¿no? Y cuando ves eso, pues ¿cómo no se te va a hundir tu concepción del ser humano, ¿no? ¿Cómo no vas a llegar a casa y vas a decir, ¿cómo es esto posible, no? Y 15 años después, volví a ese pueblo que está a 11 kilómetros de Phnom Penh. Y según me entraba por la calle, su aspecto del lugar era absolutamente el mismo, pero en vez de un burdel me encontré un taller de confección a la derecha y una peluquería a la izquierda. Y fui avanzando y me encontré una ONG y unos misioneros. Y yo alucinaba, ¿no? Y un gimnasio, y yo no sé. Y entonces le pregunté al señor que había ahí, digo, pero ¿qué ha pasado? Esto es increíble. Y me dice, bueno, es que hace 15 años vino por aquí un periodista español y contó la historia de este lugar. Y eso llegó a la CNN, que mandó un equipo de televisión, y nosotros estábamos en Kansas, lo vimos, y él estaba hablando de mí, y no lo sabía. Yo era el periodista que había ido hace 15 años a contar la historia, y aquella historia inició el cambio de esa aldea. Por eso cuando los chavales les dicen, no, es que el periodismo no sirve o te has equivocado de profesión, les digo, estáis muy equivocados. No os habéis equivocado de profesión, es una profesión en la que puedes cambiar la vida de las personas. Y tienes que creer que puedes hacerlo, y 1000 veces te vas a estrellar y no lo vas a conseguir, pero con que lo consigas una. A mí me dices que aquella historia salvó a una sola niña y ya me habría valido, ¿no? Entonces, y en la guerra igual, y en el desastre natural, yo he llegado a aldeas donde no había ayuda y hemos sido un grupo de periodistas y la gente se estaba muriendo de hambre. Y gracias a que lo contamos, los militares y las ONGs fueron y salvaron a esa gente. Quiere decir, hay 1000 formas de ayudar con el periodismo. Yo sigo creyendo que se puede hacer y creo que también a nivel local, a nivel nacional, se puede hacer. En España, desgraciadamente, el servicio público del periodismo se ha perdido. Hay excepciones y hay gente todavía haciendo muy buen trabajo, pero digamos que el periodismo propagandístico, de relaciones públicas, manipulado, de bando, se ha impuesto en otros muchos sitios. Pero yo soy un optimista que cree que podemos volver a revertir la situación. Y soy un optimista por gente joven que cuando voy a las facultades se han leído el director y dicen, me he leído tu libro y me ha inspirado y he pensado que a partir de ahora lo que quiero es cambiar las cosas como están. Y yo digo, pues muy bien, ese es el espíritu. Y en cambio, el otro día en otra presentación, un chaval de 22 años dijo que estaba desilusionado. Y yo, vamos a ver, con 22 años no, eso no te lo acepto. Desilusionado puede estar Daniel Vinton después de 30 años dando tumbos, pero tú con 22 tendrás que pelear para mejorar las cosas, o te vas a rendir con 22 y ya no voy a luchar más. Es que es absurdo eso. Entonces
yo creo que se pueden mejorar las cosas y que las va a mejorar la generación que viene por detrás. Porque la mía no tiene remedio. Ya no vamos a mejorar las cosas porque los que están en mi edad y tienen buenas posiciones en los medios no tienen ningún interés de que cambien las cosas. Porque si cambian, les va a ir peor. Por eso tienen que ser los otros. Y gente como yo, lo que tenemos que hacer es facilitar el cambio. Y hay mucha gente que me pregunta, oye, pero ¿tú cuándo vas a montar un periódico? Como todos los directores del mundo salen de ahí, montan un periódico y pues montará otro periódico. Y yo digo, bueno, a lo mejor algún día monto un periódico, pero para dárselo a gente de 30 años, que lo van a hacer mucho mejor que yo. O tengo que montar un periódico para ir yo luego a las tertulias, poner mi jeta ahí y taponar a la gente joven que tiene las salidas taponadas por todos estos que llevan ahí toda la vida. Es que hay muchos medios que están en manos de gente que viene de la transición, que llevan haciendo el mismo periodismo y tienen unos intereses con los mismos políticos, los mismos partidos, los mismos empresarios del IBEX. Digo, ¿pero eso qué es? Hay que romper con todo eso. Yo sí confío en que se puede romper. Ahora, fácil no va a ser. Y necesitamos gente con una mentalidad quijotesca dispuesta a estrellarse contra el muro. Y a veces, pues, te estrellas y te sale un chichón. Y entonces tienes que ir a casa y reponerte y volver otra vez a estrellarte contra el muro hasta que lo rompes. Y yo sí creo que cuanta más gente haya con esa mentalidad, mejor. Y por eso nada me hace más ilusión. A mí me encanta que el libro del director vendiera un montón de ejemplares y que se vaya a hacer una peli. Pero a mí lo que me hace ilusión es cuando recibo unos mensajes de todavía 3 años después de periodistas que te dicen, oye, y si algún día montas El Normal, ese periódico mítico que dije que quería organizar algún día, llámame, porque yo creo en ese periodismo y yo quiero hacerlo contigo. Entonces, el cinismo es lo que mata este oficio, el creer que nada se puede cambiar. No, yo me niego, me resisto, porque entonces me dedicaría a otra cosa, montaría un bar, ¿sabes? Haría cualquier otra cosa, pero no estaría en esto. Volviendo a los personajes del libro... ¡Hombre! Vamos a hablar del corresponsal, sí. Exacto, de los corresponsales. ¿Crees que hoy día, con todas las redes sociales, Instagram, Telegram, toda esta historia, esos personajes son una especie de extinción? ¿O crees Bueno, que yo creo que esto que cuento aquí ya ha muerto. O sea, de la misma manera que soy optimista con muchas cosas, creo que ya nunca se va a vivir este periodismo de aventura, de estar semanas en un mismo sitio, de bares de corresponsales que ya por cierto han cerrado todos. Creo que se va a vivir de otra manera, porque ahora hay una inmediatez, una rapidez, las redes sociales, demás. No quiero ser el típico veterano, ¿no? Y dice, no, el césped era más verde antes, ¿no? No, pero porque el nuevo periodismo también tiene cosas muy buenas. O sea, la manera de llegar en streaming a la gente con documentales, el que cualquiera pueda montarse un podcast, ¿no? Una de las personas que me ha entrevistado tiene un podcast, lo hace desde su cocina y tiene 100.000 seguidores. Digo, eso es fantástico, eso es maravilloso. Rompe el monopolio de los medios tradicionales. Hay cosas muy buenas pasando. Ahora bien, lo que es el mundo del reportero como era antes, eso ya... Bueno, no creo que hubiera nadie con una cámara en la avenida que llegaba a la pagoda en ese momento, si no es un corresponsal o un birmano. Por eso tenían sus cosas malas también, porque ahora sí, o sea, cuando el año pasado hubo la represión, eso estaba en las redes sociales al minuto, ¿no? Pero de los propios birmanos, no de un externo. No, de los birmanos que ahora tienen un teléfono móvil, claro, y pudieron sacar al mundo y contar. Yo grabé vídeos en Birmania en la revolución y no he podido
no pude enviarlos, era una cinta tal, y el otro día me fui, me la hicieron digital, y para uno de los vídeos promocionales de Planeta del corresponsal hemos utilizado imágenes que yo saqué en esa revuelta. Y claro, me dio un escalofrío cuando vi a Kenji en esas imágenes, ¿no? Yo tengo una pregunta de ese momento. Estoy justo en la mitad. No cuentes, no cuentes. No, nada, estoy justo en el, Ya, en ya. el sorteo. Vale, no cuentes, no cuentes. Vale, No cuentes. no voy a contar nada. He conseguido, bueno, a lo largo del libro más o menos visualizar el espacio físico. Sí. Pero esa avenida me la imagino más bien estrecha, sin embargo hablas de una No. cantidad de gente muy grande y quería saber solamente cómo es esa avenida. No, es una avenida grande, es la Castellana. La en Madrid. Castellana, ¿no? O la Alameda aquí, o sea, es una calle Amplia, porque claro, por el número de personas que hablas. amplia, y en las imágenes se ve que yo tomé, además con esa distinción de los monjes liderándola, ¿no? Y además la gente desde los balcones Es que cuando te vitoreándolos. te imaginas un balcón, no te imaginas, te imaginas más bien un sitio como más estrecho, ¿no? Vamos a tener que hacer una peli del corresponsal también, para que se vea bien cómo era aquello, ¿no? Pero Entonces, ancha como la Castellana. ancha y mítica, y además el nombre de esa avenida traducido es la Avenida de la Compasión. Entonces, bueno, no voy a contar más porque nos metemos en terreno spoiler. No, Y, yo te voy a decir nada, y hay solamente gente quería aquí que no saber lo ha eso. leído. Pero sí, dime. ¿Tuviste la suerte alguna vez de conocer a Aung San Suu Kyi? Sí, Aung San Suu Kyi, que es la disidente histórica, ¿no? De Birmania, que vuelve a estar arrestada ahora. Tuve la suerte de entrevistarla en el año 2003 y te contaré porque fue muy curioso cómo la entrevisté. Ella acababa de ser liberada de uno de sus arrestos y yo llevaba, bueno, éramos varios periodistas que llevábamos mucho tiempo esperando a ver si la podíamos encontrar y entrevistar. Y todos mis compañeros se fueron de regreso al hotel. Y yo dije, pues me voy a quedar, porque ya que estoy aquí, pues entre estar en el hotel y esperando en la sede del partido, por si aparece. Y de repente, después de muchas horas, veo aparecer un coche destartalado y se baja una señora súper elegante con su sarón, el moño recogido por una flor de frangipani y andar pues, como anda, ¿no? O sea, esa elegancia oriental y meterse. Entonces, claro, yo no sabía qué hacer y de repente cojo y me pongo a escribir rápidamente una nota diciendo una gran mentira, ¿no? He venido desde España, yo estaba en Bangkok, en realidad el vuelo son 40 minutos a Rangún. Y bueno, por favor, tal, y cuando pasó le deslicé la nota y se la llevó y me quedé esperando. Y al rato me llamó y me hizo subir y obtuve lo que se llama una exclusiva global, porque entonces era entrevistar a Aung San Suu Kyi aquel año era increíble, ¿no? Y luego me fui al hotel y cuando me fui al hotel me encontré a todos mis compañeros. Estas son historias que podían haber estado también en el corresponsal. Me encontré a todos mis compañeros, estaban ahí en el lobby del hotel tomándose en el café, ¿no? Unas copas y tal. Y yo entré con esa sonrisa del que ha conseguido la exclusiva y tal. Y ya me dijeron, ¿de qué te ríes? Y dije, no, de nada. No les podías decir tampoco, ¿no? Porque se habrían ido todos corriendo a entrevistarla, ¿no? Y al día siguiente en el desayuno ya sí, se vio la exclusiva en portada del periódico y luego salió en muchos periódicos, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien porque se quedaron todos así y de repente vi que salían corriendo todos hacia allí para entrevistarla, ¿no? Pero ya llegaban tarde, ¿no? Eso son también, bueno, parte del trabajo, ¿no? Porque como se cuenta en la novela, se crean amistades muy fuertes en esas situaciones, pero al final hay una competencia también muy fuerte. Tú quieres ser el que tiene la exclusiva, ¿no?
y mientras lo luches de una manera honesta y limpia, pues yo creo que está bien. Ahora, entre los reporteros hay unas guarrerías también, o sea, y se hacen, yo he visto perrerías de todo tipo, que, vamos, algunas son legendarias, ¿no? Yo tenía un compañero en El Mundo cuyo nombre no quisiera acordarme, aunque me acuerdo perfectamente, que en Afganistán, en Kabul, estábamos en el Hotel Intercontinental y se le había estropeado el teléfono satélite. Y en esa época todos teníamos el mismo teléfono satélite. Y de repente, al rato, por la noche, veo que está enviando la crónica perfectamente con el teléfono satélite. Y le digo, pues lo has arreglado, joder, qué tío, ¿no? Pero no, se lo he cambiado al francés de la habitación de al lado. Y el francés, el otro, intentando enchufar el satélite y no le iba, ¿no? Bueno, esas cosas, algunos sí que las hacían, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Nos podrías contar un poco más de la peli del director que ya has mencionado? Eso uno. Y luego dos, sobre el corresponsal, bueno, no exactamente sobre el libro, pero ¿alguna vez has tenido la tentación o la obligación de sazonar la realidad, como se le acusa mucho a Kapuscinski en alguno de sus libros y crónicas, para que parezca más redonda, para que al final sea feliz, para que exagerar algo y poder venderlo en portada, algo así, debido sobre todo a que cuando estabas ejerciendo las redes sociales no tenían el potencial que tienen ahora, que ahora entiendo que sería un poquito más difícil. El mismo personaje que le cambió el teléfono satélite al pobre francés se tiró 20 años copiando los arranques de los reporteros del New York Times y traducidos al español clavarlos exactamente igual. ¿Qué pasaba? Que entonces nadie leía la prensa extranjera y no había redes para que te sacaran un tuit poniendo los dos, ¿no? O sea, ¿Qué director es periódico? ¿eh? ¿De qué periódico es director ahora? Bueno, no llego a director, pero casi. Entonces, la tentación está ahí. O sea, al final, mi sensación ¿cuál es? Las cosas que pasan en esos sitios, las historias que tienen son tan buenas, hay tanto que contar, que no entiendo por qué te tienes que inventar nada. Y es verdad que, como tú dices, hay muchos compañeros que les han pillado copiando crónicas, inventándose entrevistas. Ha habido de todo, ¿no? Pero no lo entiendo porque es que, claro, tú vas a Birmania y dices, pues es que mi problema es que hay demasiado donde escoger. Y cuando hablas con la gente, te encuentras con que hay historias fascinantes en todos lados. Luego yo he visto a compañeros que no salen de la habitación del hotel y se van a Birmania y cubren la revuelta desde la habitación del hotel. Y digo, ¿pero por qué? Con lo interesante que está ahí fuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa tentación existe y al final creo que no depende de lo buen periodista que seas. Yo creo que tú no puedes ser una persona deshonesta en tu vida personal y ser honesto ejerciendo el periodismo. Es imposible. O sea, si tú tienes tendencia a mentir en tu vida, vas a mentir a tus lectores. Si tú no tienes empatía por la gente, no vas a poder transmitir bien lo que le pasa a esa gente. Bueno, tú has citado a Kapuscinski, ¿no? Que decía eso de que para ser un buen periodista hay que ser buena persona. Yo es que creo que eso es bastante cierto. Creo que es así, con matices, ¿no? Y luego, no estoy muy a favor de que se desprestigie a los muertos, sobre todo porque no se pueden defender. Es que a Kapuscinski le sacan un libro poniendo en duda sus historias cuando está muerto. Y creo que eso es un poco injusto, ¿no? Se tenía que haber hecho cuando él estaba en vida. Y entonces él podía haber dicho, oiga, no, mire, yo tengo aquí la grabación y tengo las pruebas de que lo que cuento es como fue. Pero claro, ya muerto. Entonces, bueno, ya te digo,
como seas en tu vida vas a ser como periodista normalmente. Y en cuanto a la peli del director, bueno, va muy bien, el proyecto está bastante avanzado, la parte más difícil, que es el guión, ya lo he leído, aunque se están haciendo nuevas versiones, y tiene unos guionistas estupendos. Uno es Alejandro Hernández, trabaja mucho con Amenábar, ha hecho Mientras dure la guerra, entre otros guiones. El otro es Michel Gaztambide, también un guionista de mucho prestigio. Y una de las cosas que te puedo decir, porque no puedo hablar mucho de ese proyecto, es que ambos han respetado el libro y que creen en el libro. Y la relación ha sido buenísima por eso, ¿no? Porque realmente, creen la historia, quieren ser fieles a la historia. Luego es verdad que es una peli, no tiene por qué ser exactamente como el libro, pero tengo la sensación, y salvo que se tuerza mucho, que el espíritu del libro va a estar en la peli también. Y ahora entramos ya en un proceso ya de selección de director y demás, ¿no? Y yo espero que eso vaya adelante, pero como sé que estamos en España y todo es susceptible de fastidiarse, bueno, vamos a esperar, ¿no? Va bien por ahora, pero esperemos que vaya. Y luego, si me preguntas una cosa que me suelen decir, de quién quieres que haga de director de mí en la peli, pues no tengo ni idea, la verdad. No me puedo imaginar a nadie haciendo de mí. Sí. ¿Quién elegiría para que reencarnase a el señorito? Eso es más fácil, ¿no? El cardenal, el señorito, todos esos personajes. Un actor, me llamó un actor, no voy a decir quién, muy conocido, diciéndome que estaba interesado en participar en la peli. Y me dijo, no, si yo no querría ser el director, yo lo que quiero es hacer uno de esos malísimos de la redacción, porque yo creo que da mucho juego, ¿no? El señorito, bueno, que todos sabéis, sigue al frente del diario El Mundo, para desgracia del periódico. Es un personaje que debería ser alguien que, no sé, que lea muy bien ese tipo de maldad, ¿no? Hipócrita que tienen algunos personajes, no solo en las redacciones, sino en las empresas, ¿no? Porque una de las cosas curiosas, y vuelvo a hablar del director en contra de mi voluntad, pero una de las cosas que me decía mucha gente cuando leían El Director es: oye, pero estos personajes en el despacho de abogados donde yo trabajo están también, o en el hospital donde trabajo está. Y claro, yo decía, claro, es que esos personajes no son solo de redacción, y esos comportamientos son los que se encuentra uno en cualquier empresa, ¿no? Y eso es lo que hizo que el libro saltara del interés, digamos, periodístico, del mundo periodístico, a un interés mayor a gente que a lo mejor no le interesa especialmente el periodismo, pero que sentía y se identificaba con esos personajes. Bueno, no sé quién hará cada personaje. Yo lo que quiero es que la peli se haga lo mejor posible, que mantenga el espíritu que yo quise transmitir en el libro, y si es así, pues será un gusto, ¿no? Yo tengo otra pregunta. Sí, dispara. Me imagino que te habrán preguntado en todas las presentaciones, yo no he podido oírlo, al margen de lo que has dicho de tu etapa como corresponsal, ¿es en parte autobiográfico? Bueno, vamos a ver, yo creo que es imposible escribir este libro sin que tenga mucho de ti y de tus experiencias y de lo que has vivido. Como decía antes, hay que dejar algo al misterio, ¿no? ¿Cuánto de Miguel Bravo soy yo? ¿Cuánto de Daniel Vinton? Pero probablemente hay cosas de mí en esos dos personajes principales en diferentes momentos.
No todo, porque es imposible y porque no quería que fuera así, pero es verdad que yo he sido en ciertos momentos el Miguel Bravo joven idealista, convencido que va a cambiar el mundo con sus historias, y en algún momento también he sido el Daniel Vinton que lucha contra el cinismo, que duda de si ha servido, si ha merecido la pena, que se siente desilusionado, ¿no? Y hay, yo creo, en la novela una cosa importante, y es que creo que Miguel Bravo va a necesitar algo de Daniel Vinton, y Daniel Vinton va a necesitar algo de Miguel Bravo para que salgan de esa aventura y la prueba de fuego en la que se enfrentan. Vale. Al hilo de Tú eres la que decías que no querías spoilers. Pues no, está no, rozando... no, pero no. A ver, al hilo de eso recuerdo que en la presentación del director, creo recordarlo, igual estoy equivocada, que dijiste que una de las cosas que te planteaba, porque tenía un poquito un futuro incierto, porque estaba sacando la novela y tal, que quizás te planteabas volver a ser corresponsal en Asia. Bueno, ¿Te ofrecieron algo parecido a lo del personaje este que estás contando, que has leído al principio? A mí cuando me despidieron me ofrecieron todo lo que quisiera para que cerrara la boca. Sí. Entre ellos irme de corresponsal otra vez, que era una cosa muy apetecible. Me ofrecieron irme de corresponsal y cobrar una estupenda indemnización. Y yo tuve delante mío un contrato con esas condiciones. Lo que pasa es que cuando todo estaba arreglado, yo sentí un malestar físico ante la posibilidad de firmar algo que me estaba comprando, y estaba comprándome como periodista, a cambio de la comodidad y de irte a una diplomacia periodística e ingresar un dinero. Y entonces, ante aquello, pues ya digo que sentí malestar físico, y es una cosa que nunca había experimentado, ¿no? Pero el malestar físico ante algo así, ¿no? Y en vez de eso, digamos que medio despedí a mis abogados y cogí a otra y dije quiero demandar a la empresa. Y entonces inicié una batalla de un año muy difícil, más difícil incluso que el año que estuve de director, porque en ese año de batalla fui despedido de todos los sitios donde trabajaba en España y anulado en mi profesión, hasta el punto de que cuando iba a una facultad a dar una charla, llamaban desde esos despachos para que no me dejaran hablar. Esto en España, claro. Pero incluso en esos momentos donde mis amigos, los abogados y demás me decían, pero eres idiota, firma, ¿qué más te da? Firma y vete a Nueva York de corresponsal y llévate el dinero. Fue un empeño un poco solitario, me sentí muy solo muchas veces en ese año. Y ahora mis amigos, cuando me ven y cuando nos vemos, siempre me dicen lo mismo. Sin que yo saque el tema, me dicen, joder, qué razón tenías de no haber firmado aquello. Y nosotros te decíamos que firmaras y tuviste toda la razón, ¿no? Y yo me empeñé finalmente en que, no solo en que la empresa reconociera que yo no había hecho nada malo, más allá de defender la integridad del periódico, de la redacción y la mía personal, que eso quedó reconocido en el acuerdo porque tuvieron que admitir que el despido fue improcedente, sino que hasta el último momento me negué a llegar a ningún tipo de acuerdo o solución jurídica de ningún tipo si no ponían 5 palabras que decían que se respetaría mi libertad de expresión constitucionalmente reconocida. Esas 5 palabras fueron las que me permitieron escribir el director. Pero no solo me permitieron escribir el director, sino que me permitieron seguir siendo hoy un periodista. Y cuando me miro al espejo, todavía puedo decir que lo que hay ahí es un periodista. Si yo hubiera firmado ese acuerdo inicial, lo que vería en el espejo es una persona que ha vendido sus principios.
Así que, bueno, tienen los elementos de una peli, ¿no? Toda la historia. Pero ¿cuál es la realidad? Que todo eso habría sido imposible si antes no hubiera sido el corresponsal. Y que la esencia de aquella batalla, tanto al frente del diario como la judicial, está en el carácter que se forjó de un joven periodista que un día se fue a Asia y durante 20 años cambió, no solo como periodista, sino como persona. Y las lecciones que yo recibí, las experiencias que yo viví, fueron las que me dieron la fuerza para comportarme como lo hice al frente del diario El Mundo. Bueno, no sé si hay alguna más pregunta. Si no, os voy a agradecer un montón que hayáis venido. Aquellos que tengáis el libro, espero que la aventura y el viaje merezca la pena. Y como decía antes, que os haga sentir todas las cosas que yo sentí en mis experiencias como reportero y especialmente en ese país maravilloso que es Birmania. Muchísimas gracias a todos. Si os parece, vamos a ir firmando desde la primera fila y vamos a ir saliendo y la siguiente fila, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, Ahora te veo. Yo te quería saludar porque soy el padre de Diego. Me ha dicho que venía, Y es amigo de y además hemos organizado la boda de mi hijo y me ocurre como no y además que sepas que te admiro por el tipo de director que me das. Bueno, este yo creo que si te gustó bien, este te va a gustar. El director me encanta. Y ha sido jefe mío, además. ¿Ah, sí? Sí. Pero que te lo firmen. Enhorabuena, Enhorabuena y nos vamos. No, que además debe decir una cosa. Debe decir una cosa más.